Hola queridas alumnas y alumnos. Ahora nos estamos preparando para la segunda parte de esta clase sobre evaluación auténtica, desarrollada a través de nuestro espacio de significativo.online, donde tenemos distintas soluciones en materia de diseño instruccional, recursos didácticos, formación y sobre todo trabajo con las plataformas LMS. Pues bien, vamos a retomar lo que era la clase número 1, cuando empezamos a hablar sobre la evaluación auténtica. Esta es una evaluación donde se les solicita a los estudiantes que realicen tareas de aplicación en la realidad, en lo concreto, para de alguna forma aproximarnos a esta aplicación significativa de contexto, de lo propio, de lo que el alumno sabe, del despliegue de sus principales habilidades comunicacionales, de aprendizaje, de trabajo con otros. Esta evaluación auténtica incluye entonces una tarea, como mencionábamos antes, que los estudiantes, los alumnos deben llevar a cabo. Y de la mano de eso, una rúbrica de evaluación conocida por el alumno, donde él sepa qué es lo que se espera de él en esta mirada de proceso, de una trayectoria, que no solo tiene que ver con lo que pase al final de este proceso de aprendizaje, que se entiende como una calificación, sino que es una evaluación también sumativa a través de estas distintas rúbricas conocidas y aplicadas por el propio alumno. Entonces, en la clase pasada alcanzamos a ver estos dos grandes tipos de evaluación. Primero, la autoevaluación, la cual es implementada por el propio alumno en la medida que él sabe que se está evaluando de él, qué habilidades, qué componentes, qué tareas, qué recursos propios. Ahora, por lo mismo, esto implica una importante tarea de madurez. Ya esto es paulatino, esto es progresivo, donde el alumno le toma un valor agregado a su autoevaluación como parte del proceso de aprendizaje. Vimos también que existe otro tipo de evaluación entre dos actores, entre el propio alumno, quien después de evaluarse, argumentar esta evaluación y luego presentársela a su profesor. La calificación dialogada, que no se trata de una negociación, sino que es una evaluación comparada, la mirada que tiene el alumno y la mirada que tiene el profesor, y se llega a un consenso, un acuerdo. Por eso que hablamos de que es súper importante en esta mirada de la evaluación auténtica que las rúbricas también sean compartidas y o diseñadas también por los propios alumnos. Siguiendo con este enfoque de estas aristas que tiene la evaluación auténtica, también se habla de una evaluación compartida, donde es muy parecida a la similar, donde el alumno pone en común, expone, desarrolla junto con el profesor y llegan a un acuerdo. Ya sé. Y finalmente tenemos la coevaluación, que ya es entre pares, desarrollando una apuesta en común o donde el par revisa el trabajo de su compañero o compañera y se hace entonces una evaluación con distintas miradas, distintas percepciones en esta aplicación concreta del trabajo que le estamos visitando a los alumnos. Entonces, vamos ahora a aproximarlo a lo que es la construcción de las rúbricas. Estas rúbricas deben tener criterios comunes, saber retroalimentar, es decir, en esta lógica formativa, ser capaces de hacer un feedback al alumno, comentarle cómo está entendiendo el proceso, las etapas, qué elementos cognitivos él ha ido desarrollando ahí, a esto a propósito de la metacognición que hablamos, que es súper importante también como un elemento transversal a la evaluación auténtica, y el cómo se comunica a los estudiantes, cómo es entendida por todos en un lenguaje claro y transparente. ¿Ya? Por lo tanto, es un mecanismo informativo de cada una de las etapas del proceso. Tiene que ser clara, como mencionamos, homogénea, es decir, a todos por igual, y o adaptadas en este consenso, a propósito del enfoque inclusivo, pero deben ser comunicadas
y expresadas y desarrolladas todos por igual. Uno que ahí pueda acordar con el maestro una cierta gradualidad en la mirada de contexto, sí puede ser, pero es de acuerdo común. No esperamos acá sorpresas. Detalles sobre el desempeño, es decir, que sepan a cada una de las etapas mirar también, no solo al final. Y productividad, porque se basan entonces, como mencionamos, en relación a un trabajo, en una puesta en común, en una producción, en algo que se genere ahí con los alumnos y alumnas. Estas entonces deben ser precisas para valorar el aprendizaje y este producto que se está esperando que desarrolle, esta puesta en común, un relato, una narración, un trabajo, un video. Desglosan los niveles de desempeño de lo más fácil, lo mediano a lo más complejo, que tiene que ir con el objetivo primario que nos alcanzamos en esta alineación entre el objetivo, la práctica y la evaluación, y coherente, que evalúe lo que en el objetivo le planteamos a los alumnos, no algo nuevo, no una sorpresa. Tiene que haber una concordancia desde lo que el alumno sabe que debe aprender hasta lo que el alumno debe lograr producir, desarrollar. Este cuadrito entonces resume un poco lo que hemos estado hablando. Coherentes desde el objetivo de aprendizaje inicial hasta la evaluación formativa y o sumativa, apropiada ante el nivel de desarrollo. Ya no es lo mismo que a un niño que está aprendiendo a leer, enseñarle a desarrollar un párrafo, una poesía. Primero tengo que trabajar otras cosas con él. Ya tengo que, por lo mismo que hablábamos, que era súper importante en esta mirada formativa, identificar los aprendizajes de entrada en una lógica más diagnóstica. ¿Qué cosas ya sabe él? No le puedo pedir otras cosas nuevas si no está consolidado este andamiaje. Y puede ser global, llámese holística o analítica. Más adelante vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y ejemplos concretos también de estos dos tipos de evaluación, global y analítica. Entonces, pasos. Tenemos 4. Descripción de la tarea. Producir una poesía en base a la lectura desarrollada anteriormente entre sus compañeros. Luego, en base a eso, define una escala de logro: insuficiente, básico, suficiente, excelente. Por ejemplo, 4 niveles de logro podría ser. La dimensión de la tarea, qué cosas le voy a ir pidiendo también. Si desde que cree algo, pasando por que construya algo y luego lo exponga como el nivel más alto. Y esto de la mano entonces de niveles. Primero del elaborar algo básico, comparar entre compañeros, producir algo y o presentarlo y defenderlo. Ese pudiera ser el nivel más complejo de logro en esta rúbrica que tiene niveles de escala de complejidad. Vamos viendo un caso concreto. Acá tenemos una rúbrica global. Se establecieron 4 niveles de logro: insuficiente, regular, bien, muy bien. Podríamos hablar que desde regular, bien a muy bien ya es el suficiente, el logrado. Y acá, en estos indicadores que son más globales, aquí tienen que ver con la presentación completa, el esquema completo. Esto lo pusimos puntualmente para la adaptación de un cuento a una obra de teatro. Leyeron un texto entre sus pares y luego se les pidió que lo convirtieran, lo transformasen a una obra de teatro. Esto significa construir un solo relato, después dividirlo en un guión con los parlamentos, ensayar para que la exposición dramática tenga también una impronta. Puede que sea necesario también recursos para ornamentar, decorar, definir los tiempos de intervención,
si hay algún final, si hay algún efecto especial también. Pero acá puntualmente les fuimos solicitando la colaboración, le preguntamos sobre el esquema, es decir, una estructura básica de esta presentación, si presentaron algún tipo de dificultades. Ya, entonces aquí más que la profundización de la narración, de la dramatización, acá le pedimos si entendían, le armar una estructura básica con un guión básico y si se pusieron de acuerdo entre sus compañeros. Más o menos esos aprendizajes fuimos abocando. Por eso es que es más global, es más general este tipo de obra de teatro aplicada a una rúbrica global. Acá obviamente que la decisión de uno u otro va a tener que ver con el objetivo primario que trazamos. ¿Cuál era? Era construir entre sus compañeros, era trazar, y ahí uno va viendo si es pertinente este tipo de evaluación al objetivo que nos trazamos. Pudiera ser un objetivo complejo, y aquí nos vamos a la rúbrica analítica. Aquí ya estoy pudiendo necesitar evaluar en esta práctica concreta competencia, distinguir entre los tipos de cuentos, por ejemplo, que me pudiera enumerar las etapas de la obra de teatro, que sea capaz de interpretar un texto y dirigirlo en voz alta, es decir, ya estamos aplicando cualidades también de narrativa o ya de elementos dramáticos de un texto. Se fijan, y en los indicadores entonces nos trazamos de conocer la estructura de una obra, su diferencia con los cuentos sin un ejercicio comparativo, un esquema de planificación, se hizo un borrador de una obra de teatro como un nivel más intermedio y lo definimos en 4 niveles. Aquí ya pusimos en juego distintas entonces habilidades: interpretar, ponerse de acuerdo, comparar, que es el nivel más alto, organizar elementos, componentes, reconocer estructura. Es un nivel mucho más profundo entonces en la aplicación de los contenidos que requeríamos. Finalmente, podemos después de este ejercicio diferenciar entre el evaluar y el calificar. La evaluación es parte de este proceso, al diagnóstico, durante y al cierre. Podemos medir eso, ya sea sobre todo en un tipo de herramienta más cuantitativa con niveles de logro, pero después tenemos la calificación, que es parte de los resultados del proceso. Consta de todas las transformaciones de criterios cualitativos en criterios cuantitativos. Lo logró muy bien. Englobamos todas las habilidades que pretendíamos en los objetivos desarrollar y los sumamos. Queríamos entonces que la persona fuera capaz de descubrir la diferencia entre cuento y narraciones, que logre trabajar con sus compañeros y llegar a acuerdos, que construya una estructura básica de una obra de teatro, que logre presentar en voz alta, que construya un personaje. Esa podría ser una batería de varios objetivos que los tradujimos al final y esperamos que en la calificación se expresen. ¿Cuáles son a lo menos 4 prácticas para reducir el sesgo de calificar permanentemente o sobrecalificar? Porque como hemos mencionado, es una parte de este proceso, no es todo. Es importante lo formativo, porque en lo formativo el alumno se da cuenta de cómo está aprendiendo, qué requerirá, qué necesitará fortalecer, cómo deberá trabajar con sus compañeros y compañeras. Entonces, un elemento importante es dar siempre feedback, retroalimentación, indicar dónde está bien, dónde tiene que fortalecer sus competencias, siempre en todo caso
destacando lo positivo, dónde lo está haciendo bien, es decir, lo apreciativo por sobre solamente hablar donde está más deficitario. Segundo elemento, use bien las rúbricas y compártalas siempre con los estudiantes. El estudiante debe saber qué se está evaluando de él. Si su capacidad de socializar, dramatizar, construir historias o construir una estructura dramática, etc. Evite calificar con curva. Es decir, bravo, los que lo hicieron muy bien, excelente, y a los demás no. Evitar esas comparaciones. Y las evaluaciones bien construidas, estas es importante verificar que sea exclusivamente en base a lo que el estudiante sabe que se le está evaluando, sabe qué es lo que debe aprender en este proceso. No cosas foráneas que pueden ser muy divertidas, entretenidas, desafiantes, pero si no están los objetivos iniciales y no tiene que ver con lo contenido que el alumno ya reconoce como su desafío, mejor no integrar otro tipo de elementos a evaluar, porque lo van a terminar confundiendo y frustrando. Bien, vamos a llegar hasta acá. Esta es una clase netamente introductoria. Después voy a desarrollar otros módulos que vayan introduciéndose mucho más agudamente a esto, sobre todo en lo aplicado al diseño instruccional, donde a nosotros nos toca asesorar y construir baterías evaluativas, cualitativas, cuantitativas y o instrumentos ya de investigación. Todo esto es significativo online, pueden ponerse de acuerdo con nosotros y podemos iniciar este camino de trabajo conjunto. Muchas gracias.